casi estamos esperando otros hermanos o qué? Sí, vamos a esperar un minutito que se conecten. Ah, bueno. Listo. Mientras ponemos acá la grabación para también poder subirlo y compartirlo con todos los hermanos. Está bien. Hola. Ahí estamos, ahí estamos. Muy bien, somos 14 participantes en la conferencia de hoy, ¿no? Con nuestro hermano Yashev, agradecerle una vez más a Dios y agradecer a nuestro hermano Yashev Nunerez, que siempre parta un tiempo con nosotros para compartir la palabra del Señor. Vamos a iniciar el culto y vamos a cantar el himno Promesa Dulce. Vamos a compartir la pantalla. Muy bien. Yo vendré. No lo vendré. El Señor, mi Redentor, mi Redentor, responde mi alma, presto veré, Señor, mi Redentor. El Señor, mi Redentor, responde mi desciende entonces la ciudad, los malos levantados son a oír el fallo de su juez. La perdición. Ven, Señor, mi Redentor. Ven, Señor, mi Redentor. Responde mi alma, presto Señor, mi Redentor. El nuevo ejemplo de ser Dios, puras celestial, jamás la muerte
turbarás. El Señor, mi Redentor, ven Señor, mi Redentor. Responde mi alma, responde, Señor, mi Redentor. Muy bien, hermanos. El hermano Castro va a tener la oración inicial. Bien, Mario. Mario, ¿me escuchas? Mario Castro. Hello, Mario, ¿me escuchas? Aló, Mario. Aló, Mario. Muy bien. Hermano Franklin. Venga, Dios lo bendiga, te escucho. Hermanito, nos va a dirigir con la oración inicial. Ya, amén, hermano, amén. Ya. Padre celestial, te agradecemos en esta tarde, en tus horas sagradas, y gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de sentir tu presencia en este día. Gracias, Señor, un estudio de tu palabra, que el Espíritu Santo en este momento toque en tu mente, en tus corazones, para que tu palabra quede grabada en nosotros, y así poder aprender y poder compartir también tu palabra. Bendice, Señor, en esta tarde a todos tus hijos que nos hemos reunido en este programa. Gracias por el bendito, te lo pido en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano Franklin. Dios me lo bendiga. Muy bien, Amén. hermano Yashek, muchas gracias por estar con nosotros. Le dejo ahora la palabra para que pueda hacer el tema. Bueno. Muchas gracias a todos mis hermanos, las hermanas que están acá. Que la bendición del Shabbat siga con nosotros. Que el Eterno nos siga acompañando. Apreciados hermanos, entonces quiero darle continuación a uno de los estudios que quedó pendientes de los que hemos dado, y es con referencia a los libros del cielo. Listo. Quiero mencionarles a ustedes, mis apreciados hermanos, en este sentido, que yo soy una persona también, como de pronto he podido mirar ahí en los comentarios de ustedes en el grupo, respetuosa de las opiniones de mis hermanos, de acuerdo a sus investigaciones que hayan tenido. Por lo tanto, yo quiero mencionarles que si algún hermano de pronto no está de acuerdo con este servidor, no hay problema. Yo estoy acá también para aprender y para escuchar. Si ustedes ven que de pronto posiblemente yo tengo un error y que usted tiene los argumentos para decirme, caramba, hermano, mire, eso no es así, creo que esto es así, yo estoy dispuesto a escuchar también. ¿Listo? Y estoy dispuesto a corregir las malas posiciones que de pronto pueda tener. Entonces quería mencionarles eso a ustedes, ¿no? No hay necesidad de pronto que nos pongamos nosotros a polemizar o algo, no. Sino simplemente así, hermano, me parece el argumento que tengo es esto y lo otro, usted dice de esta manera, listo. Y podemos nosotros también comunicarnos muy bien. ¿Por qué le digo esto? Porque con el tema de los 8 libros hay un poconón de opiniones diversas a través de todos los adventistas en el mundo entero. ¿Sí ve? Entonces, debido a eso es que lo hago. Pero de pronto en el primer estudio que tuvimos nosotros pude mostrarles con los textos bíblicos en todos los sentidos de la palabra, y pudimos comprobar a través del santuario que el juicio donde los libros son abiertos está relacionado con 8 libros, porque el santuario me lo enseña así a través de los cuernos de vuestros altares. Entonces, si el santuario es una sombra de la realidad, pues tenemos que hacerle caso al santuario.
Ahora, todas las cosas se basan en el santuario. Déjeme decirle que el texto que tenemos nosotros para identificar la iglesia verdadera, identificar a un profeta si es de Dios, es Isaías 8:20, a la ley y el testimonio. Si no hablan conforme a esto es porque no les ha amanecido. Y hoy en la actualidad puedo decirles a ustedes con toda autoridad y con toda certeza que para identificar en este momento a un profeta, a un siervo de Dios, todo debe estar basado en el santuario. Desde el 2015 hasta la segunda venida de Cristo, todo el que diga tener una revelación o algo debe ser vista a través del santuario. Porque todos los acontecimientos del 2015 hasta la segunda venida de Cristo están basados en las fechas del santuario. Así como el santuario se cumplió en Cristo en ocasión de su primera venida, entonces tenemos el santuario para cumplirse en la parte real en la segunda venida. Entonces, esa es una aclaración de pronto que quería realizar también para cada uno de nosotros y que sirva de apoyo. Bueno, entonces con los 8 libros que se ha estudiado, yo quise esbozar esto acá así. Tengo esta hojita así, no sé si la alcanzan a ver. Sí, hermano. ¿Sí ve? No sé si ustedes pueden dibujar también ahí algo parecido. Miren. Ahí traté de simular 8 libros, 4 arriba y 4 abajo. Al de arriba aquí le quedé, por ejemplo, libro de la biografía, libro de los pecados, libro de las obras buenas, libro de memorias. Aquí abajo, libro de la vida del cordero, libro de la muerte, libro de la verdad y libro de la ley de la libertad. Esta hojita va a ser clave. Tiene que Claro ser que estas conferencias... en orden, hermano, los libros. No, usted pueden anotarlo ahí. Lo importante es en los 8 libros. Yo los coloqué en este orden porque es el orden del santuario, más o menos. El altar de los sacrificios está relacionado con el libro biográfico de nosotros, el libro de los pecados, el libro de las obras buenas y el libro de memorias. Hermanito, ¿nos puede dictar el orden para hacerlo acá en nuestras hojitas? El libro de la biografía nuestra. Ya. El libro de los pecados. El número 3. El libro de las obras buenas. Correcto. Libro de memorias. El 5. Libro de la vida del cordero. El 6. Libro de la muerte. El 7. Libro de la verdad. Y el 8 sería ley de la libertad. Sí, libro de la ley de la libertad. Muy bien. Muy bien. Gracias, hermano. Listo. Esta hojita es clave, de pronto porque, bueno, cuando se utiliza el tablero, pues, bien bueno. Acá vamos a utilizar esta hojita, porque de esa forma nosotros vamos a comprender mejor cómo se realiza el juicio. Bueno, voy a tratar de hacerlo en este momento de una forma resumida, porque todo lo que tiene que ver con el juicio, esto es larguísimo, es grandísimo. Entonces, así como que día estudiamos los 8 libros, y les pude mencionar a ustedes que en cada conferencia que doy me gasto hora y media enseñando cada libro. Y el hecho que lo hubiéramos hecho nosotros así en forma resumida y nos haya rendido, pues, gracias a Dios, una bendición de Dios. Entonces, hoy voy a tratar de resumir esto también, para que tengamos la idea, más o menos, de la parte de cómo se realiza un juicio. ¿Listo? Entonces, recuerde que habíamos dicho nosotros, hablamos mucho de Jesús y a veces conocemos poco de Jesús. Entonces vamos a hablar acá en este momento de la segunda parte de los libros del cielo. Los libros del cielo están conectados con los cuernos de los altares, y habíamos mencionado a través de Jeremías 17:1 que son 8 cuernos. Por lo tanto, si son 8 cuernos, tenemos que buscar 8 libros. Si de pronto a algún hermano le parece que alguno de estos libros de pronto no es, entonces tendría que decir, por ejemplo, no, que el libro de memorias no es. Bueno, pues quitamos el libro de memorias y miramos a ver qué libro tiene él
para ver si encaja y cuadra con el santuario. ¿Listo? En todo caso, este es el estudio que se ha realizado en este momento con respecto a los libros del cielo. Cristo el 22 de octubre del año 1844 hace un viaje que nosotros conocemos porque estaba en el lugar santo y empieza a trasladarse al lugar santísimo del santuario celestial. Entonces, el santuario celestial es la realidad de las sombras del santuario terrenal. Por eso a Moisés se le dijo que hiciera una copia precisa en ese sentido del santuario. Y todo lo que sucedía en el santuario terrenal es una sombra, ¿sí ve? De algo real. Se trató de, o el Señor trató en su pedagogía de enseñárnoslo a través de figuras y de símbolos, para que no haya excusa en nadie y lo pudiéramos comprender mejor. Porque hay persona de pronto que no sabe leer ni escribir, pero le estamos hablando que los cuernos simbolizan libros también, pues él lo va a entender sin necesidad de saber leer ni escribir. Entonces, de esa forma, es una pedagogía didáctica que Dios nos entregó a nosotros para todas las personas sin excusa para nadie. No hay excusa para nadie. Ahora, déjenme decirles que en el cielo vamos a estudiar los libros del cielo, otra vez. En el milenio vamos a estudiar los libros del cielo. Ahora déjeme decirle en este momento que en el cielo vamos a tener 2000 semestres de estudio para el juicio investigador, para que lo comprendamos. Y cuando terminemos esos 2000 semestres, el Señor de pronto nos va a dar una certificación, dice aprobado, aprendimos. Entonces, si hay 2000 semestres para estudiar el juicio investigador, imagínense cuánto hay que aprender del juicio. A mí me parece eso tremendo estudio tan largo. Había no visto unos estudios tan largos. Muy bien. Entonces empezamos. El 22 de octubre del año 1844 Jesús se está trasladando en un carro de fuego porque el lugar santo es muy inmenso y el lugar santísimo también. Y se necesita un carro para trasladar a Jesús y eso fue lo que confundió a nuestros pioneros creyendo que era la segunda venida de Cristo a la tierra porque Daniel menciona que se traslada en una nube para ese lugar, para llegar al anciano de días. Ahora, Jesús cuando se está trasladando allá significa algo importante el día 22 que quiero que ustedes queden en la mente el día 22. El día 22 es el día de los inicios, de los comienzos. Tengamos en cuenta eso. El día 22 está conectado con los inicios y con el comienzo. El día 8 también está conectado con los inicios, el comienzo, con la victoria y con las cosas extraordinarias y sobrenaturales. El día 8. El día 22, conexión o simbolismo, comienzos o inicios. Por eso usted encuentra que el día 22 se inicia el juicio investigador. Oiga, inicio. Día 22, ¿qué? Inicio del juicio investigador. ¿Listo? Y ya les había dado un recuento del día 22. De pronto quiero repetirle. Un día 22 se inició la creación en el planeta Tierra. No sé si dicho de esta manera ustedes me lo comprendan o de pronto si se sienten confundidos me lo hacen saber. La creación en el planeta Tierra ocurrió el primer día de la semana, el primer día de la cuarta semana, perdón, el primer día de la cuarta semana comenzó la creación en nuestro planeta Tierra. Ahora yo les pregunto a ustedes, el primer día de la cuarta semana, ¿qué día es en realidad? Domingo. Domingo. Sí, primer día domingo, muy bien. Y de la cuarta semana, ¿qué número sería? 16. No. 7, 7, 7 y 7. 28. 28. Comenzó. El 28 termina.
¿Cuándo comenzó ya. la creación? El 22, primer día de la cuarta semana. 22. 22, ¿sí ve? Correcto. Eso es. 22. Por eso es que muchos de nosotros nos confundimos a veces en este sentido. Porque es que en el calendario de la eternidad se cuenta de esa manera. Semana tras semana. Allá no hay continuidad de números como nosotros porque Dios quiere que recordemos es semana tras semana o Shabbat tras Shabbat. Entonces allá se cuenta día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6 y Yom Shabbat. Esa es la primera semana. La segunda semana se cuenta lo mismo, día 1, 2, 3, 4, 5, 6 y Yom Shabbat. Segunda semana. Tercera semana lo mismo y cuarta semana lo mismo y ahí termina el mes. ¿Listo? Entonces, eso es para enseñarles que el día 22 es el día de los comienzos. Un 22 comenzó la historia de los 2300 años proféticos. Un 22 es el martirio de Esteban. Un 22 el inicio del juicio investigador de los muertos. Un 22 el inicio del juicio investigador de los vivos. Un 22 es el ascenso al cielo. Un 22 es la Jerusalén, posa sobre el monte de los olivos. Un 22 es la creación de cielos nuevos y tierras nuevas. Todo marca un comienzo. O sea, el día 22 es para comienzos, para inicios. ¿Entendido hasta ahí? Ahora, el día 22 lo encuentro en el santuario en la fiesta de Sukkot, o la fiesta de tabernáculo, más conocida. Y la fiesta comienza el día 15, termina el día 21, pero se clausura el día 22. ¿Listo? Hay que ponerle más atención de pronto a eso en las investigaciones que ustedes tienen en la parte de estudio. Por eso es que el 22 es clave para mirarlo. ¿Sí? Por eso Jesús el día 22 de octubre del año 1844 va a iniciar el juicio de los muertos. Y si Jesús va a iniciar el juicio de los muertos, entonces Él llega hasta el lugar santísimo. Y imaginémonos acá imaginariamente nosotros que Él llega al lugar santísimo y que allá tiene un escritorio. Es algo. ¿Sí ve? Y que en ese escritorio ahí hay unos libros. Los libros que tiene Jesús en el escritorio son libro de la muerte, libro de la verdad y libro de la ley de la libertad. Pero él lleva un libro en su mano que es la agenda personal de él y se llama Libro de la Vida del Cordero. Entonces, cuando él llega a su escritorio, lo coloca ahí y ahí quedan 4 libros. ¿Cuáles 4 libros quedan? Libro de la Vida del Cordero, libro de la muerte, libro de la verdad y libro de la ley de la libertad. Esos 4 libros están ahí. Jesús va y abre el libro de la vida del Cordero y hemos dicho que en el libro de la vida del Cordero están anotados ¿quiénes? Todos los que han aceptado, ¿sí ve? A Cristo como su Salvador y que han dado el paso al bautismo están anotados en el libro de la vida del Cordero. ¿Listo? ¿Alguna pregunta cauciosa ahí? Sí. ¿Cómo hizo el ladrón que no fue bautizado para estar anotado en el libro de la vida del Cordero? Le reemplazó la fe porque él tenía conocimiento sobre el Mesías y en el último momento reconoció que el que estaba ahí era el Mesías y que podía salvarle y por eso él, si le hubieran dado la oportunidad, había bajado de ahí y se manda a bautizar. La fe le cubre esa parte y no es para todos los casos, son casos especiales. Pero está anotado en el libro de la vida del Cordero. ¿Que cómo están anotados, por ejemplo, los patriarcas que no dieron el paso al bautismo? Es que en el tiempo de los patriarcas, para estar anotado ahí, se necesitaba hacer el sacrificio. O sea que todo aquel que creía en el Cordero, que representaba a Cristo y que iba a venir hacia el futuro, está anotado en el libro de la vida del Cordero. Entonces, el libro de la vida del Cordero están anotados todos los que han aceptado a Jesús, ¿sí ve? Y están anotados, esa es la parte clave, todos los que han aceptado y han dado ese paso, bien sean esos 3 factores. Por la parte del Cordero, que estamos mirándolo ahí, nosotros, bien preciso, la parte del bautismo. Están anotados ahí. Entonces, esa es la agenda personal de Jesús. Y si él va a empezar el juicio, investigador de los muertos, ¿quién es el primer muerto? Preguntamos. Abel. Entonces, si es Abel, entonces, pero voy a anotarlo yo acá y ya se lo muestro a ustedes. Yo lo anoto en el libro de la biografía
en el libro de los pecados, en el libro de las obras buenas. Mire cómo lo anoté acá en este momento. Vean. No sé si lo alcanzan a ver. Aquí lo puse con rojo. Abel, Abel, Abel. ¿Sí nota? Sí, sí se nota, hermano. Y lo anoto en el libro de memorias. Lo anoto en el libro de memorias. Y lo anoto en el libro de la vida del Cordero. ¿Listo? Entonces quedaron 5 libros donde está anotado ¿quién? Abel. ¿Listo? ¿Ya lo hicieron ustedes? Hasta el libro de la vida del Cordero, hasta el libro 5. Hasta el libro de la vida del Cordero. Hermanito, ¿puede repetirlo, por favor? El primer libro es el libro de la biografía. El segundo libro de los pecados. El tercero de las obras buenas. El cuarto de las memorias. El quinto, el libro de la vida del Cordero. Hasta ahí. Sí, hasta ahí. Hasta ahí. Listo. Entonces, Jesús viene y llama lista, abre el libro de la vida del Cordero y el primer nombre que encuentra es Abel. Él dice, por favor, tráigame los libros de Abel. Entonces, recuerde que en el escritorio no hay sino 4 libros. Entonces, el ángel va y le trae el libro de la biografía, el de los pecados, las obras buenas y el de memorias, y ahí quedaron 8 libros. Luego Jesús cierra el libro de la vida del Cordero, lo cierra, y empieza a revisar la vida de Abel. Oiga, importante. Abel no está presente allá en el cielo, en ese juicio, pero está representado a través de ¿qué? De su biografía, el libro que está ahí de él. Porque Abel está muerto. Interesante mirar eso. Entonces alguien podría preguntar, ¿cómo puede un muerto asistir a un juicio? Un muerto asiste en un juicio en este caso porque hay un libro biográfico de él que lo está representando y que está su vida ahí. Entonces Jesús revisa todos los pecados que cometió Abel y todas las obras buenas que hizo Abel. Ahora para recordar, ¿qué es lo que se anota en el libro de memorias? Cuando somos miembros de la iglesia. Eso. El libro de memorias es solamente para miembros de iglesia. Es para los que temen y piensan en Jehová. Entonces, en el libro de memorias se anotan cosas buenas y malas que hacen los miembros de iglesia en la iglesia o en el negocio de Dios o en el hospital de Dios. Porque la iglesia es el lugar de adoración, pero la iglesia es un hospital donde todos estamos enfermos y vamos a acudir al médico de los médicos. Pero la iglesia también es un negocio, porque Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me conviene estar. ¿Sí ve? Entonces resulta que en la iglesia como negocio hay un poco de trabajadores que le están pagando y no hacen nada. Bien serio, porque imagine, nosotros somos empleados. Entonces, digamos que si yo soy miembro de iglesia y la iglesia tiene reuniones en este momento y dice, carambas, por la mañana el servicio es de 9 a 10 y por la tarde es de 4 a 6. Y de pronto yo voy solo por la mañana, pues bueno, por la mañana porque fui. Y si por la tarde no voy, eso es pecado porque yo soy un trabajador. Yo tengo un jefe en ese momento. Antes no tenía jefe. Ahora yo tengo un jefe y el jefe me manda a ir a trabajar. Y el trabajo es la iglesia, que es el negocio. Y si yo no voy a trabajar al negocio, ¿qué cree que me puede pasar? O sea, en la vida de nosotros, si yo tengo un trabajo, soy un empleado y digo mañana no quiero ir a trabajar, ¿qué cree que pues, la empresa podría decir de mí? Me puede llamar la atención. ¿Sí ves? Me puede pasar un memorando. Si vuelvo a repetir eso, me puede... Entonces usted imagínese que nosotros somos unos obreros, unos empleados de Dios ya. ¿Sí ve? Y tenemos una empresa que se llama la iglesia. Pero por X motivo, porque si yo estoy trabajando de pronto y la iglesia tiene servicio en ese momento a las 7 de la noche, pero yo estoy trabajando, Dios ve eso porque yo no pude ir allá. ¿Sí ve? Dios lo ve.
Pero si yo estoy solo y no tengo trabajo y no voy a la iglesia, se me constituye por pecado porque me está haciendo un llamado a la iglesia. Por lo tanto, el libro de memoria se anotan las cosas buenas y malas que hacen los hijos de Dios. ¿Sí ve? Con el negocio de Dios. Lo mismo que decíamos, si yo llego tarde a la iglesia, ¿sí ve? Se me constituye por pecado. Y yo puedo perder el reino de los cielos por llegar tarde a la iglesia. Porque Dios quiere orden y armonía, equilibrio en nosotros como cristianos. Ahora, si yo no pude ir a la iglesia, pues Dios conoce el motivo por el cual yo no pude ir a la iglesia y Él determinará porque Él es el juez. Él no nos ha determinado a nosotros para que seamos jueces en este momento porque nos equivocamos. Pero Él es el juez supremo y Él sabe por qué no pude ir, ¿sí ve? De pronto tuve un familiar enfermo y no pude ir. Dios ve eso. Dios lo ve eso. ¿Listo? Entonces, el libro de memoria se anotan las cosas buenas y malas que hacen los hijos de Dios en el negocio de Dios, en la iglesia. Muy bien, para que tengamos entendido eso. Entonces, si Dios empieza a mirar, voy a preguntarles a usted que necesito que aprendamos todos. Abel llegó tarde a la iglesia. ¿No? Opiniones de algunos allí. ¿Abel llegó tarde a la iglesia? Pienso que no, hermano, porque Abel hacía los sacrificios que había ordenado el Señor del Cordero, y como que era un cristiano que siempre hacía los sacrificios, lo que había pedido el Señor. Bien. ¿Otros hermanos qué opinan? Pienso lo mismo, Bueno, hermano. No llegó Que tarde. Abel era correcto ante los ojos de Dios. Muy bien. Claro, en los primeros sacrificios que hizo, sí, está en todo lo correcto. ¿Algo otra opinión más? Gracias por los que están participando. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Bueno, o sea, todos están de acuerdo en que Abel no llegó tarde a la iglesia. ¿O hay alguien que esté en desacuerdo? No hay problema. Aquí estamos todos para aprender. Por Entonces lo le que hago la siguiente. no tenemos mucha evidencia y por lógica, por lo que él presentó sobre el altar lo que Dios había ordenado, entonces era una persona obediente, ¿no? Llegado a los principios de Dios, ¿no? Bueno, para eso es el juicio. Porque en el juicio aprendemos un poco de cosas que no sabemos. ¿Sí ve? Ahora yo les pregunto a ustedes. ¿Y Abel, cuál era la iglesia en su tiempo? ¿Qué iglesia había para él llegar tarde? O yo hablo de Adán de pronto. ¿Adán a qué Hermano, yo creo iglesia que era su asistía? hogar, ¿ah? ¿A qué? No entendí. Era su hogar, creo. El hogar donde él vivía con sus padres era su primera iglesia. ¿Adán a qué iglesia asistía? Ya no hablemos de No, Abel un dice, poquito, hablemos de Adán. Bueno, cuando Adán estaba en el paraíso, dentro del paraíso, aún sin pecar, los ángeles le enseñaban y también Cristo, ¿no? Como una pequeña iglesia. Sí, allá. Y cuando lo sacaron del Edén, Cuando lo sacaron del Edén, ya el caballero tenía que trabajar con el sudor de su frente. No había quien le enseñe, ¿no? Directamente. Cerca del jardín del Edén. bueno, entonces vamos a aclarar primero eso. Primero que todo, les preguntaría a ustedes también, ¿Adán llegó tarde a la iglesia? Si tomamos como una iglesia física, ¿no? A ver, voy a decirle la iglesia cómo era. Cuando Adán peca, lo sacan del jardín del Edén, lo sacan afuera. Y se coloca 2 ángeles en la puerta para custodiar la entrada. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto?
Sí. Muy bien. Cuando Adán peca, él va a la iglesia. ¿Cuál es la iglesia? La iglesia es la entrada al jardín del Edén, donde están los dos ángeles, y en la mitad está una luz que se llama la Shekinah, o la presencia de Dios, porque ahorita Dios ya no habla cara a cara con el hombre. ¿Sí ve? Entonces, Adán tiene que levantar un altar frente a la puerta, al oriente. Levanta un altar. Y cuando él levanta un altar, entonces trae el cordero. Y cuando él trae el cordero, le coloca la mano derecha, confiesa los pecados, mata el cordero y lo sacrifica ahí en ese altar. Y él ora, dice, Padre Celestial, este cordero es la representación del Mesías, son mis pecados, me arrepiento de ellos, etcétera, etcétera. Termina su oración y se retira hacia atrás y espera la respuesta de Dios. Y la respuesta de Dios es que llueve fuego del cielo y consume ese sacrificio, y eso significa que Dios había aprobado ese sacrificio, esa ofrenda. Entonces, ¿cuál es la iglesia? La iglesia es llegar él ahí, levantar un altar frente a la entrada del jardín del Edén. Esa es la iglesia para Adán. Y esa fue la iglesia para Abel, y fue la iglesia para Caín, y fue la iglesia para la mayoría de patriarcas antes de que el jardín del Edén fuera levantado para el cielo. Entonces sí había una iglesia. ¿Sí ve que había una iglesia? ¿Dónde tenía que ir a adorar? ¿A dónde tiene que adorar? Al frente de la entrada del jardín del Edén. Esa es la forma de ir a presentar sus sacrificios. Por lo tanto, hay iglesia. Ahora, la pregunta que sigue es, ¿Adán y Abel llegaron tarde a la iglesia? Entonces, ustedes ya me respondieron que Abel no llegó tarde. ¿Y Adán? Tampoco llegó, estaba ahí. ¿Adán tampoco llegó tarde? No. Voy a hacerle otra pregunta y dejemos esa pendiente ahí. ¿Abel robó? No, ¿Qué dicen los demás hermanos? No, estaba obedeciendo. No. ¿Adán robó? sí, ¿Alguien dijo que sí o no? sí, porque comió del fruto que Dios no mandó que no. Entonces, ¿cómo es posible que si Adán robó, Abel no robó? Ahora, luego no hay un texto bíblico por ahí que dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Claro. Sí existe, ¿cierto? Y luego no hay otro texto bíblico que dice allá en Santiago 2:10, que cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de toda la ley. ¿Sí lo saben o lo leemos? Sí, Pablo le dice. Ah, bueno, entonces de acuerdo a ese principio, entonces, ¿qué pasa con Abel? ¿Llegó tarde a la iglesia y robó o no? Sí. Para comprender eso, miremoslo nosotros. Levante la mano el que no ha llegado tarde a la iglesia. Nadie. O sea, ¿todos hemos llegado tarde a la iglesia? Sí. ¿O no? ¿O hay alguien que no ha llegado tarde a la iglesia para hacerle un monumento allá en el país donde viva? Todos hemos llegado tarde a la iglesia. Ahora de nosotros, levante la mano el que no haya robado. ¿Qué pasó? ¿Hemos robado todos? Porque si yo he violado un mandamiento, los he violado todos. Si yo violé el 10º mandamiento, entonces he violado el mandamiento también de robar. ¿Están comprendiendo? Sí, hermano. ¿O hay alguna duda?
Entonces eso significa que todos nosotros estamos manchados por el pecado. ¿Quién nos transmitió el pecado? El primer hombre, Adán. Por lo tanto, Adán le transmitió ese pecado a sus hijos. Por lo tanto, Abel llegó tarde a la iglesia y por lo tanto Abel robó. ¿Sí nota? O sea, todos nosotros estamos manchados por el pecado. O sea, todos nosotros hemos violado la ley. Y si he violado la ley en un punto, ¿qué es lo que me dice el principio? ¿Que he violado qué? Todos los mandamientos. O sea, en otras palabras, he pecado en todos los mandamientos. Oigan, los 10. Interesante. Entonces el Señor está mirando ahora en Abel. ¿Cuántas veces llegó tarde? Abel. ¿Sí nota? Pongámosle un número. Póngale usted un número. Lleguemos a un acuerdo nosotros. ¿Cuántas veces en su vida él llegaría tarde a la iglesia? 50. Pongámosle 50. Listo, aquí le voy a poner 50. Y aquí abajito, entonces, pongámosle un número a cuántas veces robó él. ¿Cuántas veces cree que pudo haber robado a Abel? 20. Unas 20, listo, pongámosle 20. Listo, 20. Y así sucesivamente con todos los pecados, para que tengamos en cuenta nosotros eso. Por eso es que Jesús está revisando los libros. Ahora miremos ese mismo dato y pasémoslo al libro de memorias. Abel, ¿cuántas veces llegaría tarde a la iglesia? Pongámosle un número también ahí. 50. 30, listo. ¿Y cuántas veces robaría en la iglesia? 10. 10. Voy a mostrarles, mire. Ya en mi hojita, yo lo anoté, mírenlo. Aquí está, mire. A ver, 50 veces que llegó tarde y 30 veces que robó. Libro de memorias. 30 veces que llegó tarde y 10 veces que robó. Ahí lo tengo anotado. Así está anotado todo en los libros, porque el ángel de la guarda es el encargado de anotar todas las cosas buenas y malas que hacemos en el día, y a la puesta del sol entrega ese informe al ángel comisionado. El ángel comisionado le entrega una hoja en blanco y el ángel comisionado asciende al cielo y el ángel comisionado le entrega esa hoja al ángel registrador y el ángel registrador va a los libros que tenemos nosotros allá y anota todo eso y la hoja que tiene la archiva en un libro que se llama Libro Mayor del Cielo. Pero ese no está acá. Eso es un archivo ahí. ¿Vio el proceso? ¿Hasta ahí? Entonces el Señor Jesús está revisando los libros de Abel y se da cuenta y dice, oh, pero Abel, 50 veces llegó tarde. Tremendos pecados, ¿sí ve? Y llegó tarde a la iglesia 30 veces, o sea, estas 50 veces están relacionadas con el mundo. Le colocaron una cita a él y dice, Abel, nos vemos a las 3 de la tarde para pagarle el cordero. Y él llegó a las 4. Llegó tarde. ¿O no fue? Llegó tarde. ¿Listo? Etcétera, para que sepamos todo eso nosotros. Entonces, todo está registrado ahí. Como todo está registrado, entonces, Abel, temeroso de Dios, ¿cierto que sí? Abel es temeroso de Dios o no? Sí, porque ve que está anotado en el libro de la vida de la vida del Cordero y está anotado en el libro de memorias. El libro de memorias es solamente para personas que piensan y temen a Jehová. Por lo tanto, es temeroso de Dios. Preguntémonos nosotros. ¿Nosotros somos temerosos de Dios? ¿Pensamos en su nombre? Sí. Pero nosotros tenemos pecados, cometemos pecados aunque seamos temerosos de Dios. Sí. Entonces aquí, esta es una cosa seria del juicio en este sentido. Entonces el Señor viene y mira y dice, oh, Abel, usted como temeroso de Dios, usted comprendió que usted cumplió mal afuera en el mundo, llegando tarde, incumpliéndole a tantas personas. Y usted en la iglesia también me llega tarde. Entonces aquí estoy revisando. Usted me pidió perdón por estos pecados y me pidió perdón por las llegadas tarde a la iglesia. Entonces les pregunto ahora a ustedes. Cuando una persona pide perdón por un pecado, ¿cuándo se le perdona? ¿Inmediatamente o en cuánto tiempo? No se le perdona en el instante hasta el juicio final.
¿Qué más opiniones hay? Uy, está como serio Siempre ese tema. nos han enseñado en la iglesia que cuando nosotros pedimos perdón, ¿no? Queda registrado en el libro como a un costado como confesado, ¿no? Pero Sí. mientras que no nos apartemos de ese pecado, no, aún no ha sido perdonado hasta que se presente el juicio en el cielo. ¿Tiene alguna idea, mi hermano? Felicitaciones por esa idea. En una calificación de 1 a 10, voy a ponerle 6. ¿Alguna otra opinión? Entonces sigamos. Para que comprendamos nosotros esto. En el momento que una persona pide perdón, digamos que yo me robé en este momento una gallina. Y Señor, en este momento le pido perdón porque me robé esta gallina de mi vecina Alicia. Entonces, ¿qué hace Dios ahí? Dios me perdona y me anota ahí perdonado por haberle robado una gallina a la señora Alicia. Ahora usted tiene un problema con Alicia, usted tiene que ir y decirle, señora Alicia, mire, yo le robé una gallina a usted, aquí le devuelvo su gallina y ¿qué más necesito darle por eso? Perdóneme. Oye, interesante. Miremoslo desde otro punto de vista. De pronto la señora Alicia no se dio cuenta porque de pronto yo le robé un celular. ¿Listo? Le robé un celular a la señora, a otra señora Marta, le robé un celular. Yo le pido perdón a Dios, Señor, perdóneme porque me robé este celular. Dios me perdona ahí en el libro de los pecados y me pone perdonado. O sea que el Señor me escuchó la oración como inmediatamente y me da su perdón. Pero ahorita viene algo importante. Resulta que a la semana siguiente yo le robo otra gallina a la señora Alicia. Y ya le había pedido perdón. Y supongamos que de pronto no le dije a la señora Alicia que yo era el que le había robado la gallina. Me le robé otra. Le pido perdón a Dios y Él me perdona ahí. Perdonado. Llevo 2 gallinas que me ha perdonado. Luego a la tercera semana me robo 3 gallinas. Y ya puede que no sea la señora Alicia, puede ser otras personas. Entonces le pido perdón a Dios y Dios me perdona a 3 gallinas. Llevo 5 gallinas perdonadas, pero no he abandonado el robo. Y así sucesivamente hasta que yo completo de pronto los 20 robos, pero en los 20 robos el Señor no encuentra que yo me he apartado del robo, sino que sigo robando. O sea, el Señor me está perdonando, pero yo no he abandonado el pecado. Entonces, ¿qué es lo que Jesús nos enseñó? Jesús nos enseñó, mire, yo te perdono, vete y no peques más. O sea, no lo hagas más. El Señor quiere ver algo en las Escrituras que dice, mire, usted está arrepentido, pero necesito tu conversión de ese arrepentimiento, que usted lo demuestre. Porque muchos de nosotros estamos arrepentidos, mas no convertidos. Necesitamos arrepentirnos y convertirnos del pecado. No se escucha. ¿Ya? Ya. Listo. Entonces, el Señor lo que le interesa es que en cada uno de nosotros haya arrepentimiento y conversión. La conversión es un giro de 360 grados que el Señor quiere ver para que yo no vuelva a cometer ese mismo pecado. Entonces, es lo más importante para Dios, es esa última palabra, conversión. Está mirando si la persona en realidad quiere cambiar, va a dejar de pecar. Entonces tenemos un juego aquí en muchas personas, que muchas personas somos temerosas de Dios, seguimos cometiendo pecados y no hemos abandonado ese pecado. Y le hemos pedido a Dios
50, 70, 100 veces perdón y Dios nos ha perdonado eso. Interesante. Entonces, en el caso de Abel, Abel llegó 50 veces tarde o le incumplió a las personas en el mundo y llegó 30 veces tarde a la iglesia. El Señor está mirando eso, que eso es pecado. Entonces el Señor está mirando a Abel, 50 veces. Pero Abel en la vez número 51 en el mundo y en la vez número 31 de la iglesia, él reconoció, dijo, no, estoy haciendo mal. No, ¿cómo así? Yo ya le he pedido perdón a Dios por esas 50 veces que he llegado tarde y le he incumplido a las personas allá en el mundo. Y he llegado tarde a la iglesia 30 veces. No, Dios mío, perdónenme de hoy en adelante. Y de hoy en adelante yo no quiero volver a incumplirle a ninguna persona allá en el mundo, ni quiero llegar tarde a la iglesia. Quiero que mis registros sean limpios delante de ti. Quiero vivir una vida de santidad, de pureza, de perfección delante de ti. Y resulta que desde la vez número 51, Abel no volvió a incumplirle a nadie y Abel en la iglesia no volvió a llegar tarde. Entonces el Señor mira eso y dice, venció. Entonces ahí a un lado le coloca vencedor. ¿Vencedor de qué? De eso. Ahorita mira el robo. El robo, que en el mundo robó 20 veces y en la iglesia robó 10 veces, pero hizo el mismo proceso. Entonces no volvió a robar. Como él no volvió a robar, le ponen ahí vencedor. Y como en la iglesia no volvió a robar, venció ahí, le ponen vencedor. Muy bien. Y así sucesivamente, con la mentira, con hablar mal del prójimo, con la idolatría, ¿sí ven? Con el Shabbat se revisa todo. Y entonces Abel halló gracia delante de los ojos de Dios porque él se convirtió de corazón, independientemente de su arrepentimiento, se convirtió y no volvió a cometer pecado en ese sentido. Entonces el Señor mira acá en este juicio y viene y le borra todos los pecados que tiene Abel, se los borra. Le borra todos los pecados. Y le borra todos los pecados que tiene en el libro de memoria, borrados. Yo estoy haciendo así en mi hojita, vean. Aquí tenía los pecados, libro de los pecados de Abel. Se los borraron. Si los alcanza a ver, se los borraron. Y el libro de memorias, vea, pecados, se los borraron. ¿Listo? Y entonces el Señor viene y abre otra vez el libro de la vida del Cordero y le coloca la palabra clave que está en Apocalipsis, al que venciere, y le coloca ahí la palabra vencedor. Oh, qué importante. O sea, ¿qué significa? Que el caso de Abel fue definido y Abel es justo delante de los ojos de Dios, porque ahorita la justicia de Cristo lo cubre y Cristo se presenta ante el Padre y el Padre ve a Cristo, pero Abel está detrás, ¿sí? O sea, Cristo está reemplazando a Abel. Y como Cristo no cometió ningún pecado, entonces el Padre dice, no, Abel es igualito a este hijo, tráigalo para que viva acá con nosotros. Entonces, ¿quién hizo el trabajo? Cristo. No por buenas obras que hagamos nosotros para ser salvos, porque nadie merece ir al cielo. El cielo nos lo regala Cristo por pura gracia, porque Él hace un trabajo completo y a lo último nos coloca su justicia para presentarnos sin mancha delante del Padre y que podamos ser idóneos para el reino de los cielos. ¿Comprendido? ¿Comprendieron o hay alguna duda para alguien? Hermano Núñez, una pregunta. En el libro de Ezequiel 18, 19, 20, dice que si el padre peca, el hijo no llevará al pecado. ¿En qué contexto está eso de ahí? Usted nos puede explicar un poquito, me puede explicar un poquito más. La salvación es individual de cada persona y también como en el mismo libro de Ezequiel, él menciona que si estuviera Daniel, si estuviera Elías y Noé, ellos salvarían su vida por ellos mismos, más no cubriría a sus familias. Como la salvación es individual en este momento, entonces yo tengo que buscar mi salvación personalmente. No dependemos en ese momento de ningún familiar ni de nadie. Es individual. Ahora, que el pecado del papá pasa al hijo, es verdad. Si el papá no se arrepiente, entonces está el segundo mandamiento.
El segundo mandamiento dice, no te harás imagen ni semejanza de ninguna cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las adorarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Hasta ahí. Claro que el mandamiento sigue. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Pero me detengo ahí. Entonces, ¿en dónde me detengo? Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, de los que me aborrecen. Entonces, ¿qué significa? Que si yo como padre soy malo y le estoy transmitiendo un carácter malo a mis hijos, yo soy responsable en ese momento de esa otra parte y hay una maldición que corre del padre al hijo hasta la tercera y cuarta generación. Interesante. Pero si esa persona se arrepiente y no vuelve a cometer eso, entonces hay misericordia y yo puedo tener bendición por 1000 generaciones o eternamente con mi familia. O sea que yo puedo cortar una maldición que tenga en ese momento para que no cubra a mis hijos. Entonces, un ejemplo, si en un hogar hay una pareja que tiene hijos, pero no se han casado, ellos están bajo maldición. Y esa maldición le pasa a sus hijos hasta que esa pareja no se case. El día que esa pareja se case, entonces se corta esa maldición. Y sus hijos, entonces posiblemente se van a casar también. Y si no se casan, entonces los hijos van a hacer lo mismo de sus padres posiblemente. Y dice, caramba, ¿yo para qué me caso? Yo vivo así nomás. Entonces, visto desde ese punto de vista, el contexto que usted me estaba mencionando, mi apreciado hermano, entonces tiene que ver en la circunstancia de cada persona y de cada hogar. Entonces, desde ese punto de vista, se relaciona en los libros y por eso muchas veces los padres tienen doble responsabilidad por pecados que le han transmitido a sus hijos. Y entonces ahí tenemos nosotros algo importante. Adán nos transmitió el pecado a nosotros. Entonces Adán es culpable, pero Adán se arrepintió. O sea que Adán, al arrepentirse, estar dentro del grupo de justos, él cortó una maldición. Entonces, el siguiente, que era, por ejemplo, Abel, siguió con la bendición en ese momento, pasó después a Set, pero no pasó a Caín porque Caín no se arrepintió. ¿Se ve? Entonces, la salvación sigue individual y cada uno es el que decide cuándo corta con esa maldición. Y esa maldición se llama pecado. Y Dios lo que quiere es que nosotros cortemos con todo pecado para que nosotros seamos puros, y ese es un trabajo individual. Que nuestros padres en alguna ocasión tienen algo que ver con nosotros, sí, pero si mi padre siguió en eso y yo me arrepiento y soy justo, no tengo por qué cargar con la maldición de mi padre, ¿sí ve? Porque Dios, mi salvación es individual. Eso es lo que estamos viendo en este juicio. En este juicio se está mirando el caso de Abel. Abel salió justo, ¿sí ve? Independientemente del pecado que Adán cometió y que fue expulsado del Edén. No se le tiene en cuenta ya, a Adán se le mira eso, a él se arrepintió también. Por eso dice, borrado sus pecados y borrado sus pecados de las memorias. Entonces, ¿cómo quedó Abel y cómo quedó Adán? Justos, sin pecados, como si no hubieran pecado. ¿Sí ve? Cristo los cubre con su justicia y los presenta al Padre. Entonces, ese es un trabajo bonito a través del juicio investigador que está haciendo Cristo. Ahora, ese juicio se está haciendo no con afán. Cristo está haciendo ese juicio en el cielo como humano, porque si Él lo hiciera como Dios, Él ya había terminado ese juicio, pero lo está haciendo como humano. Ahora déjenme mirarle algo importante. ¿Alguien de los que está ahí de pronto me puede dar la referencia de un día en la vida de Jesús cómo era? ¿Más o menos? O sea, como decir nosotros un día en nuestra vida. Entonces digo, caramba, yo me levanto, me desayuno, me voy para el trabajo, almuerzo a tal hora, por la tarde sigo trabajando, por la tarde llego y ceno, me acuesto a dormir. ¿Cuál sería un día normal en la vida de Cristo aquí en la tierra? Porque si yo me aprendo eso, entonces puedo aprenderme un día también normal en la vida de Cristo en el cielo, en el reino de los cielos. ¿Sí nota? Porque ahí hay un paralelismo. Entonces, ¿alguien sabe de eso o no? ¿O tiene idea o no? Cristo se levantaba muy de temprano a orar. Luego, en las mañanas,
después de la oración del Padre, iba con sus discípulos a hacer el bien a la gente. Los sábados. Eso era cuando él empezó su ministerio. Y antes del ministerio, Y trabajaba en la carpintería. ¿cuántas horas? 8 horas, me imagino, no sé. Sí. Sí, eso es importante. Entonces déjenme mencionarles una vida, un día en la vida de Cristo aquí en la tierra. Lo primero, pues sí, él se levantaba temprano para tener su comunión personal o su meditación con Dios. Pero a las 6 de la mañana desayuna. A las 7 de la mañana empieza a trabajar. Escuchen bien eso. A las 12 del día termina su trabajo, almuerza y a partir de las 2 de la tarde empieza a hacer obra misionera. Y termina a la parte de las 6. Ese es un día completo en la vida de Jesús. O sea, conclusión, Jesús trabajaba en la carpintería solo por la mañana. Interesante. ¿Qué quiere decir eso en la vida nuestra? Significa que cuando yo voy a hacer obra misionera en la mañana, lo estoy haciendo mal. Porque debemos hacer obra misionera en las horas de la tarde. Porque en las horas de la tarde las personas están más descansadas, más tranquilas para escucharnos a nosotros, porque ya han hecho la tarea de la mañana. Interesante. ¿Sí ve? Así lo hacía Jesús. Interesante. Ahora, si lo hace de esa manera, él está trabajando en el cielo de la misma manera. Por la mañana, él está trabajando en el juicio investigador como humano. Porque he escuchado unos comentarios en este momento y unos estudios que se han sacado por ahí con algunos hermanos donde dice que Jesús, por haber tomado la naturaleza humana, perdió la omnipresencia. No sé si ustedes han escuchado eso también por ahí en algún lado. Pues déjenme decirles que Jesús no perdió la omnipresencia, sino que la omnipresencia queda estorbada en ciertos momentos por la humanidad de Jesús. Pero no perdió nada, Jesús no perdió nada, no es que él es Dios, Jesús es Dios. Y Jesús como Dios no pierde nada. ¿Sí ve? Ahora, tomar la naturaleza humana es de pronto, ¿cómo le llamaría? Tomar la naturaleza humana es incomodar un poco de pronto la omnipresencia, porque en ciertos momentos Jesús no puede utilizar la omnipresencia. ¿Sí ve? Por eso cuando él estaba aquí en la tierra, le dijo a los discípulos, a ustedes les conviene que yo me vaya en este momento porque les enviaré el Espíritu Santo y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque él como humano no podía estar en todas partes. Entonces, ¿qué pasaba? La humanidad le estorbaba la omnipresencia. Pero cuando él asciende al cielo, entonces ya la omnipresencia no le estorba. Que él hace un trabajo como humano, ¿sí ve? Y revisa los libros como lo hace cualquier humano, sin afanes, leyendo, mirando, revisando. Por eso tenemos algo que se llama juicio investigador. Él está investigando, así como cuando el primer hombre cayó, Jesús vino y empezó a interrogarlo y empezó un juicio con él. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Sí ve? Empezó un juicio, un interrogatorio. Entonces, aquí en el juicio investigador de los muertos también se está haciendo lo mismo. Jesús en el cielo, en las horas de la mañana, él trabaja como humano, pero en las horas de la tarde, él trabaja como Dios. Y al trabajar como Dios, no lo hace con libros, lo hace en otra posición. O sea que la parte de revisión de libros es por la mañana. Por eso llevamos en este momento 176 años, 176 años haciendo esa tarea. Cristo está haciendo esa tarea desde hace 176 años como humano. Si lo hubiera hecho como Dios, ¿usted sabe cuánto se gastaría el Señor como Dios haciendo ese trabajo? Lo que dice el mandamiento, se gastaría una semana nomás. ¿Sí ve? Se gastaría una semana nomás. ¿Por qué? Porque el mandamiento dice que hay que trabajar 6 días. ¿Sí ve? ¿Entendido hasta ahí? ¿O hay alguna duda? Amén, sí. Bueno, entonces seguimos. Hermano el Franklin, Señor se está así. el hermano Franklin creo que tiene una pregunta. Sí, hermano Franklin. Sí, A ver. quisiera una pregunta
anterior, en cuanto al libro de las memorias, pues sí, Sí, en cuanto a la iglesia que programa, ¿no? Y uno no acude. Entonces ahí te falta, ¿no? A ver, ejemplo, por decir, hoy día, ejemplo, mi iglesia a las 4:30 ha programado, ¿no? O también por Zoom, un programa y de que esté yo ahí. Entonces elegí, yo digo, ¿dónde voy? ¿A la iglesia programado esta conferencia o voy acá a la conferencia que está el hermano Yacep? Entonces yo he optado por acá esta conferencia. ¿Cómo quedaría en el libro de memorias el acto que yo he hecho, ¿no? Porque en mi iglesia me ha pedido que vaya a esa conferencia, ¿no? sí. Así quería ver Bueno, su punto de o vista, sea, ¿no? lo que usted me dice acá, a ver si le entendí, es que usted tenía hoy una conferencia en la iglesia. No, tenía, o sea, la conferencia tenía una iglesia, no tenía la iglesia, y yo como anciano tenía que ser partícipe de esa conferencia, ¿no? Pero Sí. no hay ningún por estar acá escuchando ¿no? esta conferencia que usted está disertando, ¿no? Entonces, ¿cómo queda mi caso en este libro, en este caso, Ah, ¿no? bueno, venga, le voy a mencionar eso, que eso es muy bueno. Excelente pregunta la suya, mi hermano Franklin. Si usted en este momento, ahora, en estas horas que estamos acá, usted es anciano de iglesia y la iglesia suya está abierta en este momento, porque no sé si estará abierta o estará como en estos países también, nos tienen en cuarentena y las iglesias están cerradas. Está en cuarentena también. ¿También está en cuarentena ya? Sí, también, sí, en Perú. Ah, bueno. Si usted está en cuarentena, entonces usted puede estar escuchando normalmente esta conferencia. A él le menciono yo en este momento, lo paso para el caso mío. Si mi iglesia en este momento aquí en Estados Unidos estuviera abierta, yo debería estar en la clase bíblica en la sociedad de jóvenes, porque esa es la orden de Dios. La iglesia está abierta y la iglesia es el negocio de Dios y yo soy un empleado y Dios me dice, lo necesito a la clase bíblica y lo necesito a la sociedad de jóvenes. Alguien puede decir en ese momento, no, señor, es que la sociedad de jóvenes y la clase bíblica son muy feas, son aburridos esos. Mejor yo me voy a hacer obra misionera. Eso está mal. Porque yo tengo que darle prioridad a la voz de Dios y la voz de Dios me dice, lo necesito en la iglesia a las 4 y a las 5. El Señor no me dijo, váyase a hacer obra misionera ese día. ¿Sí ve? Entonces yo tengo que escuchar la voz de Dios. Si yo no la escucho, se me anota como pecado. No fui a la iglesia, se me anota como pecado. Así yo tengo una conferencia así en este momento como la acá. No, señor, es que me fui a escuchar al hermano Yachet. Dice, no, el hermano Yachet también tiene que estar en la iglesia. ¿Qué hace por fuera? Están desobedeciendo ambos. No. Entonces, la prioridad que tengo que en este momento es a lo que Dios me ordena. Si en mi iglesia no hay servicio, yo puedo ir a hacer obra misionera. Oye, importante. Si en mi iglesia no hay servicio, yo puedo tener una conferencia o escuchar una conferencia X en cualquier sitio, en cualquier lugar y listo, y no hay problema, porque no hay servicio en mi iglesia. ¿Sí ve? Entonces, eso es lo que tenemos nosotros a veces en la iglesia en las horas de la tarde. Estamos acostumbrados a ir a la iglesia por la mañana y por la tarde no, porque nosotros ahorita decimos, ay, ese programa de sociedad de jóvenes, eso sí que es aburridor, uno no aprende nada, que no, que esas obras de teatro, que esos jueguitos y todas las cosas, mejor yo no voy. Eso es pecado. Porque así ese programa sea aburridor, feo y todo, Dios lo necesita ya para que usted desarrolle su paciencia, su tolerancia, su perseverancia. Pero al usted no ir, usted no está desarrollando eso ni está soportando a los hermanos. Ah, interesante. O sea, ahí se cumple lo que dijo el apóstol Pablo. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Oye, interesante, ¿sí ve? No, es que yo no voy en las horas de la tarde porque los programas son aburridores y uno no aprende nada. Entonces mejor yo hago el estudio en la casa. Pecado, porque hay servicio en la iglesia. Y el servicio en la iglesia no lo ordenó el pastor, ni lo ordenó el anciano, ni lo ordenó el diácono, ni lo ordenó nadie, lo ordenó Dios. Y Dios actúa a través de quién? De su liderazgo. ¿Y quién es el liderazgo? El pastor y los líderes puestos en la iglesia. Por lo tanto, el yo no obedecer esto, estoy en rebeldía.
y se me anota como pecado. Listo, mi hermano. Amén, amén. Entonces seguimos nosotros en este caso, el caso de Abel quedó resuelto y digamos que el caso de Adán está resuelto también, porque los procesos siguen así. Pero ahora le hago la pregunta a ustedes. ¿El Caín está anotado en el libro de la vida del Cordero? Piensen un momentico. ¿Caín está anotado en el libro de la vida del Cordero? No, ¿Qué porque dicen los demás hermanos? Ya está. pienso que no, hermano, porque Dios le había pedido en sacrificio un cordero y él llevó frutas. Entonces no reconoció a Jesús como su Salvador en el cordero. ¿Qué dicen los demás hermanos? Muchas gracias por el aporte. Yo pienso que sí, porque ese libro justamente es la vida del Cordero. No, perdón, disculpen, me equivoqué. Yo pensaba que estaba en el libro de la biografía. Disculpen. No. Libro de la vida del Cordero. ¿Qué dicen los demás hermanos? El libro de la vida del Cordero. ¿Está anotado o no está anotado en el libro de la vida del Cordero? Sí, está anotado, porque es parte de la iglesia. Es un tiempo. Libro de la vida del Cordero. ¿Caín está anotado ahí o no? Así nos equivoquemos, no hay problema. Para eso estamos acá, para estar aprendiendo. Yo pienso que no. No. ¿Algún otro pensamiento más ahí de mis hermanos que están ahí? Sí, fue anotado, estuvo anotado. Sí, estuvo anotado. Entonces, miren, notemos algo importante. ¿Y por qué es que es importante hacer un estudio? A mí me gusta un estudio de esta forma, porque el estudio que estoy haciendo, lo estoy haciendo a través de una pedagogía. ¿Sí ve? Y esta pedagogía nos da la oportunidad de que participemos como si estuviéramos en una escuela, en un salón de clases. Miremos en una clase. ¿Listo? Esto que estamos haciendo, con las conferencias que les estoy llevando a cabo a ustedes, las estoy realizando de acuerdo a la escuela de profecías, Benet Shaddai, que Dios me ha dado la oportunidad de dirigir. Entonces, haga de cuenta que estamos en una clase. Ahora miremos algo importante. Adán le habló a Caín de cómo hacer los sacrificios, sí, ¿cierto? Sí. Le enseñó cómo acercarse a Dios y cómo tener perdón de los pecados, sí. Sí. Ahora, Caín en cierta ocasión hizo ofrendas con cordero, ¿sí o no? Con frutas, dice la Biblia. Déjeme mencionarle algo importante. Caín hizo ofrendas con cordero muchas veces hasta que él decidió y dice, caramba, no, yo soy agricultor. Yo de hoy en adelante voy a presentarle al Señor es una ofrenda de papayas y de yucas y plátanos, que es lo que yo tengo. Y le llevó lo mejor. Y la presentó. Caín fue el primero que fundó una iglesia diferente y Caín fue el primero que sacó una forma de adoración diferente. O sea, Caín sabía, porque Adán y Eva se lo enseñaron y le dijeron cómo hacerlo. Y Caín participó muchas veces de la buena obediencia, hasta que un día dijo, caramba, no, hay que hacerlo de esta manera. Y decidió llevarle unos melones y esos plátanos y yucas a Jesús. Y él levantó el altar y colocó eso allá. Ahora yo pregunto, ¿la ofrenda de Caín es buena o es mala? Es mala. No es buena. No es que está llevando lo mejor. Es incorrecta nada más. Mala no. Sí, incorrecta. es incorrecto porque no está llevando lo que Dios le pide.
pero la ofrenda de él es buena, está llevando lo mejor que tiene en su finca. O sea, la ofrenda de él es buena. Otro ejemplo. Supongamos que aquí hay un señor que él es zapatero. Y él dice, no, señor, ¿yo cómo le voy a llevar a usted un cordero? Si yo lo que hago es zapatos, más bien yo le llevo estos 2 pares de zapatos que son los mejores que yo tengo acá. ¿Sí ve? Caín hizo lo mismo, llevó lo mejor que él tenía. O sea, la ofrenda de Caín es buena, pero no es la ofrenda que está pidiendo Dios. Y él viene, levanta el altar y coloca eso en el altar y él ora y se retira y espera que Dios le conteste. Y Dios no le contesta. Dios no le contesta porque esa no es la ofrenda. De pronto él se inventó la forma de las oraciones largas. Dice, eso es porque no falta orar. Entonces empezó a orar más rápido, más largo. ¿Sí? Por eso es que se nos enseña a nosotros hasta orar. Las oraciones en público deben ser cortas y al punto. Si usted quiere orar largo, allá en su cámara secreta, usted puede orar 1 hora, 2, 5, 6, las horas que quiera. Pero ahí en público, las oraciones deben ser cortas y al punto. Pero Caín se inventó la oración larga en público, digámoslo así. Dice, Señor, yo voy a orarle más acá. Y oró otra vez por la ofrenda, harto rato se retiró y nada que Dios le respondió. De pronto más adelante se le da la respuesta a Caín, porque ahí dice, ¿por qué no me responde? Y el Señor le dice, venga, es que usted me está trayendo aquí unas yucas, unos plátanos y unos melones y esa ofrenda está buena, pero yo no veo sangre. Sin sangre, ¿qué es lo que pasa? No hay perdón de pecado. No hay remisión de pecados. Dice, las yucas están buenas. Los plátanos están buenísimos. Y ese melón está bueno, pero es que yo no veo sangre. Yo no veo sangre. A esa yuca no le sale sangre. Al melón no le sale sangre. A los plátanos no le sale sangre. Yo le mandé a usted fue un cordero. ¿Sí ve? Entonces, Caín se inventó una forma nueva de adoración y digamos que él fue el que se inventó o fundó una iglesia nueva. Entonces, él no hizo caso y dice, Señor, yo soy agricultor, si a usted le interesa de esa manera, yo le sigo trayendo lo mejor de la tierra. Y el Señor le dice, no, Caín, usted me tiene que traer lo que usted quiera ni lo que se le antoje. Usted tiene que traerme lo que yo le ordeno. ¿Quién es el jefe? Dios. Dice, no es lo que usted quiera. Entonces muchos de nosotros vamos a la iglesia a pretender cambiar de pronto nuestra manera ciertas cosas. No, Señor, yo voy a la iglesia a un encuentro personal con Dios. Yo a la iglesia no voy a criticar a nadie, ni hablar de nadie, nada. Yo voy a encontrarme con Dios. Si yo lo hago de esa manera, salgo con la bendición. ¿Sí ve? Porque es que yo voy a adorar a Dios como Él quiere, no como yo quiero. Y eso es lo que el Señor nos está enseñando, y le está enseñando a Caín. Dice, no. Venga, es que no es la ofrenda que usted me quiera traer, es la que yo le pido. Yo le pedí a usted un cordero. Yo en ningún momento le dije que me trajera yucas, plátanos, etcétera, nada. Aunque su ofrenda sea buena. ¿Listo? Aquí para yo aceptarle eso es lo que yo ordeno, no lo que usted quiere. En otras palabras, se dice, yo quiero que me adoren en espíritu y en verdad, en serio, no como usted me quiera adorar. Oiga, qué diferencia tan tremenda. Entonces Caín sí está notado en el libro de la vida del Cordero porque él aceptó al principio. Entonces él está registrado acá en la iglesia, pecado porque se tomó una forma nueva de oración, pero él no se arrepintió. ¿Sí ve? No se encuentra la palabra arrepentimiento y conversión de él. Entonces él siguió cometiendo pecados también en el mundo. Entonces, ¿qué hace el Señor? No pierde más tiempo con Caín. Entonces, como él no encuentra la palabra arrepentimiento y conversión de él, o sea, que se alejó del pecado, sino que siguió cometiendo lo mismo, entonces el Señor viene, abre el libro de la vida del Cordero otra vez, está Caín. Entonces saca y lo borra. Eso es lo que dice Apocalipsis 3:5. Vale la pena repetir ese texto, sí vale la pena que lo leamos. Apocalipsis 3:5.
Voy a buscarlo acá. Apocalipsis 3:5. Dice Dios acá. El que venciere, mire la palabra que el Señor le gusta. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Oiga, palabra clave. Y no borraré su nombre. O sea que hay personas que se pueden borrar. Entonces el Señor viene y mira acá en esta otra parte y abre el libro de la vida del Cordero y borra a Caín, lo borra. Y lo anota en el libro de la muerte, Caín. Y lo deja pendiente para otro juicio. Oye, o sea que Caín como quedó ahí, perdido, pero queda pendiente para un juicio que se le va a efectuar en el milenio. Y entonces él vuelve y llama a lista. ¿Sí ve? Recuerde que el libro de la vida del Cordero es la agenda personal del Señor, donde él llama a lista a los que están ahí. El que no esté anotado en el libro de la vida del Cordero no puede ir al cielo. Eso es lo que dice Apocalipsis. Eso es lo que dice las Sagradas Escrituras. ¿Entendí hasta ahí? ¿Entendido o se me durmieron? Sí, hermano. Ah, bueno. Correcto, Entonces voy a ponerle otro ejemplo ahora acá. Voy a poner el caso de Herodes. A Herodes lo anotamos en el libro de la vida del Cordero, ¿sí o no? Sí, ¿Lo anotamos? sí, lo anotamos. ¿Los demás hermanos están de acuerdo o no? ¿Sí es porque Dios no nos confió el juicio a nosotros? No estamos en la capacidad de juzgar, y eso es lo que dice la palabra de Dios. En este momento no estamos en la capacidad de juzgar. Cuando Cristo venga por segunda vez, nos transforme, entonces nos dará la capacidad de juzgar, y ahí juzgaremos a los ángeles y juzgaremos al resto de impíos. Pero por ahora no. Entonces, yo les pregunto, los que dijeron que sí, ¿por qué yo anoto a Herodes en el libro de la ley del Cordero? ¿Él se mandó a bautizar? Pertenecía al pueblo de Dios. Herodes no. Herodes, a ver, Herodes fue a la sinagoga. Herodes de pronto pagó los diezmos. Herodes ayudó a la reconstrucción del templo de Zorobabel. Herodes ayudó a muchas viudas. Herodes mató a Juan el Bautista. ¿Qué hacemos ahí? Déjeme decirle lo siguiente. Recuerde que en el libro de la vida del Cordero, el que no haya aceptado a Jesús y haya dado el paso del bautismo, o sea, no basta con aceptar a Jesús. Se tiene que demostrar públicamente, y para demostrarlo públicamente es el bautismo. Oye, interesante. Entonces, Herodes podemos decir que él creyó en el Mesías, pero él no dio el paso del bautismo. Y si no dio el paso del bautismo, significa que no está anotado en el libro de la vida del Cordero. Y si no está anotado en el libro de la vida del Cordero, pues Jesús no lo llama, porque no es que no está anotado ahí. Entonces, pongo Herodes en donde, en el libro de la muerte, Herodes. Así lo estoy colocando acá en este momento. Libro de la muerte. Ahí coloqué a Caín pendiente y coloco a Herodes y Herodes queda pendiente para otro juicio. Y Jesús no pierde tiempo. Porque Herodes no está anotado en el libro de la vida del Cordero, ni siquiera lo llama. Lo anota directo allá al libro de la muerte. ¿Listo? ¿Aprendido ese caso? ¿O está siendo confuso? No, sí, está bien. Entonces voy a ponerle otro ejemplo. Ahora, recuerde que le estoy colocando ejemplos de acuerdo a la realidad de los libros. Por eso es que los libros fueron abiertos, para que nosotros tomemos una idea. Porque imagínense que esos libros los vamos a estudiar 2000 semestres. ¿Cuánto tendremos que aprender de eso? Entonces seguimos. Tomamos otro caso. ¿Ustedes han escuchado hablar de la Madre Teresa de Calcuta? La religiosa católica. ¿O no han escuchado de ella? Sí, sí. Entonces vamos a colocar, ¿esa Madre Teresa de Calcuta la anoto en el libro de la vida del Cordero? ¿Sí o no? Sí, pero. ¿Por qué la anoto?
¿Los demás hermanos qué opinan? Yo pienso que no, porque ella vivió y creció dentro de la religión católica, y me imagino que tuvo que haber estado bautizada de niñita, no de frente, no es como el verdadero bautismo, aunque hizo buenas obras. Muchas obras hizo, ¿cierto? Qué mujer tan buena, excelente. Uf, demasiadas obras hizo. ¿La anotamos o no la anotamos al libro La Vida del Cordero? ¿Qué dicen los demás hermanos? A mí me gusta eso, que nosotros podamos pensar, ¿sí ve? Porque nuestra mente se desarrolla y dice, ay, de verdad, ¿cómo hacemos ahí en ese caso? Pero es que si en ese libro lo principal es el bautismo, se puede decir que ella no tuvo bautismo pues en agua, porque pues creció en la Iglesia Católica, el bautismo es totalmente diferente. Y si ese es el único requisito, sería no. Oh, excelente respuesta. Dios me la bendiga, mi hermana. Entonces déjeme Directamente, decir. sí. ¿Qué iba a decir, hermano? Bueno, déjeme decir lo siguiente. La hermana Teresa de Calcuta sí fue bautizada, pero como acaba de decir la hermana, fue un bautismo en agua, pero por aspersión. Y la palabra bautismo en hebreo es la palabra bautizar, y la palabra bautizar significa ser sumergido en agua. Por lo tanto, la hermana Teresa le pasó lo de Caín. Señor, mire, yo me mando a bautizar, pero solo la cabeza, no todo. ¿Qué tal le parece esa comparación con Caín? O sea, la hermana Teresa está diciendo, mire, yo le adoro a usted a mi manera y yo me mando a bautizar como yo quiero, no como usted ordena. Usted dice que es ser sumergido. No, yo quiero solo en la cabeza. ¿Cómo se llama eso? Aspersión. Aspersión. Y el Señor dice, no es por aspersión, es por sumergido, sumergido, sumergido. ¿Sí ven? Por lo tanto, la hermana Teresa de Calcuta no está anotada en el libro de la vida del Cordero porque no obedeció como Dios quería y ella tiene algo parecido con Caín, a su manera. Y no es a su manera, recuerde, es como dice el Eterno. Si el Eterno dice de esa forma, así hay que hacerlo. Entonces no está anotada. Como no está anotada, entonces la pongo en el libro de la muerte. Aquí le pongo Teresa de Calcuta. Teresa de Calcuta. Está perdida y queda para un juicio pendiente. Hizo muchas obras buenas, ¿cierto? ¿Qué pasó, mis hermanos? Sí, Teresa pues, de Calcuta hizo muchas obras buenas, ¿cierto? Y se perdió. Es claro, que así no como dijo la somos, hermana, como no dijo la somos hermanita, no, Mm. si no estamos bautizados, ya fuimos. Muy bien. Ahora, póngale cuidado a usted otro ejemplo que les voy a poner, y este es un ejemplo difícil. Si quiere, piénsenlo un poquitico antes de responderme. Tenemos a Benedicto XVI, ¿cierto? ¿Está vivo? Todavía sigue vivo. Sigue vivo Benedicto XVI. Póngale cuidado a esto y por favor piense un momentico. Si Benedicto XVI llega a la iglesia adventista del séptimo día y dice que lo bauticen, él se quita sus sotanas, se manda a bautizar en la iglesia adventista del séptimo día. ¿Lo anotamos en el libro de la vida del Cordero? Piensen un momentico, porque ese es un caso bastante difícil, bastante complicado, lo que le estoy diciendo acá. Benedicto XVI llega a la iglesia adventista, se quita sus sotanas, dice, por favor, bautíceme, quiero ser bautizado y quiero ser miembro de la iglesia adventista del séptimo día. Él se manda a bautizar y es miembro de la iglesia adventista del séptimo día. ¿Lo anotamos en el libro de la vida del Cordero? Creo que
no, hermano. ¿Ni con bautismo lo anotamos? Yo digo que sí, hermano. Usted dice que sí. ¿Qué dicen los demás hermanos? Yo diría que no, hermano. Yo también diría que no, que pasó el límite, ¿Pasó el límite? algo así. ¿Por qué si estamos, o sea, si al hacer Benedicto eso, sería la misma condición en el que muchos hemos pasado, que de pronto no hemos nacido en el adventismo, pero en algún momento nos hemos dado el error. Si él de corazón acepta a Jesús como su único Salvador y se bautiza, yo pienso que sí, o sea, no veo por qué si el único requisito de ese libro es ese, pues yo diría que sí. Según Apocalipsis 3:5, también estoy de acuerdo con la hermana. Yo diría que no, porque él tomó el nombre de Cristo. Blasfemó de Cristo. Pero es que para eso, o sea, si hay una conversión total y él reconoce sus pecados ante el Altísimo y reconoce a Jesús como su Salvador, ¿por qué no? Si Dios precisamente, ¿qué más quisiera Dios que ver a todos sus hijos en este momento, buscarlo de la forma verdadera y que todos, absolutamente todos seamos arrepentidos? Creo que tendríamos... No sé si me equivoco, es mi humilde opinión. Sí, hermanita, sí, todo es respetable, pero de repente puedo pensar que en el juicio de Dios hay como una balanza que pesa las obras, ¿no? Buenas tardes. Las memorias, o el libro de las buenas obras. Pero como estamos hablando específicamente de la vida del Cordero, el único requisito es la aceptación de Jesús como Salvador y el bautismo en público. El único requisito se diría que sí, es lo mismo que le pasó al ladrón en la que toda su vida y llegó ese momento y se arrepintió ante el Señor. Qué bonita pregunta, ¿sí? ¿Y qué opiniones tan hermosas de cada uno de nosotros? Estamos pensando, estamos haciendo los análisis nosotros y entonces el santuario nos da las respuestas correctas y miramos a ver dónde estamos equivocados o dónde estamos acertados. Así es. ¿Alguno tiene alguna otra opinión? Hermano, y el pecado contra el Espíritu Santo también hay que ver también esos puntos. Por eso, pero ¿sí o no? ¿Lo anotamos en la vida del Cordero o no? Está difícil, hermano, está difícil. Tremendo caso, ¿no? Imagínense nosotros haciendo ese juicio, nomás pensando a ver si se anota o no se anota. Por lo que es un papa, ¿no? Y sabemos que el papa está siempre en contra de Dios, ¿no? Difícil. Sí. Pero hermano, eso es lo mismo que pasa en el derecho. Cuando nosotros vamos a mirar la teoría del la norma muchas veces nos indica causales o condiciones previas que se deben de configurar. Para mí, yo no sé si me equivoco, ahorita me corrí, pero si para este libro en específico yo sé que fue papa y que está apostatado y bueno, y que y que han usurpado el lugar de Dios, pero pues si para este libro en específico se bautiza, reconoce, yo digo que y si fuera en este momento, yo digo sí. Es lo mismo como, o sea, lo que uno interesa. ¿Alguna otra opinión más? Estoy tratando de buscar acá. A ver, busco acá en el conflicto de los siglos. A ver. Entonces, déjenme mirar un momentico acá si lo encuentro. Oiga, pero ¿por qué si lo tenía resaltado? Mientras tanto, no sé si habrá alguna otra opinión. Si habrá alguna otra opinión, pues listo. Y
Ay, Dios mío, ahorita se me perdió y lo tenía por acá como listito. ¿Qué pasaría? Oh, Padre Celestial, se me perdió. Bueno, nadie más quiere hablar, ¿no? Ah, está difícil, hermano. Está difícil. Está difícil ese caso. Sí, es que hay unos casos difíciles en este juicio. Y eso es tremendo. Ah, caramba. Bendito Señor, ayúdeme a encontrarlo. Ya lo encontré. Ah, bendito sea el Señor. Bueno, acá lo tengo listo para la respuesta. Ahí lo dejo. Ya miramos. Bueno, entramos otra vez. Ve, apreciados hermanos. El Papa Benedicto XVI puede llegar a la iglesia adventista, puede quitarse sus sotanas, puede mandarse a bautizar y de ahí en adelante él puede mantenerse de rodillas hasta que le llegue la muerte o hasta que llegue Cristo por segunda vez o le llegue la muerte. Y digamos que así se pasa de rodillas orando todos los días de esa forma y el Papa Benedicto XVI está perdido. Todos los papas están perdidos. Aunque se manden a bautizar, están perdidos porque ellos cometieron el pecado imperdonable contra el Espíritu Santo y ese pecado no tiene perdón. Interesante. O sea que esa persona se puede mandar a bautizar y puede hacer las obras de, bueno, puede hacerlo tremendo, todo lo que está, ya está perdido. El tiempo de gracia para esas personas se venció en el momento en que pecaron contra el Espíritu Santo. El pecado más fulminante contra el Espíritu Santo de los papas es decir que ellos son vicario de Cristo, porque vicario de Cristo no es sino el Espíritu Santo y ese es un título honorífico que se le da a él. Y el papa que dice que es vicario de Cristo, todos los papas que dicen ser vicarios de Cristo, le están quitando el puesto honorífico que tiene el Espíritu Santo y eso es un pecado imperdonable. Por lo tanto, todos los papas están perdidos. Por lo tanto, no está anotado en el libro de la vida del Cordero y se pasa para el libro de la muerte directo. Entonces aquí lo pongo, Benedicto 16. Ahora vamos a confirmarlo un poco con el conflicto de los siglos. Este que tengo acá, vean. El rústico, página 648. Dice así. Allí hay sacerdotes y prelados papistas que dijeron ser los embajadores de Cristo y que no obstante emplearon instrumentos de suplicio, calabozos y hogueras para dominar las conciencias de su pueblo. Allí están los orgullosos pontífices que se ensalzaron por encima de Dios y que pretendieron alterar la ley del Altísimo. Aquellos así llamados padres de la iglesia tienen que rendir a Dios una cuenta de la que bien quisieran librarse. Demasiado tarde ven que el omnisciente es celoso de su ley y que no tendrá por inocente al culpable de violarla. Comprenden entonces que Cristo identifica sus intereses con los de su pueblo perseguido y sienten la fuerza de sus propias palabras. En cuanto lo hiciste a uno de los más pequeños de estos mis hermanos, a mí lo hiciste. ¿Cuánto mal ha hecho un papa? Y ahí el conflicto de los siglos los está reuniendo a ellos. ¿Y sabe dónde los reúne? Para que sepamos nosotros eso. Todos los papas van a resucitar en la resurrección especial para ver venir en gloria a Cristo Jesús. Y ahí están los papas, están todos los prelados, están todos perdidos. Todo el que sea papa está perdido porque cometió el pecado imperdonable contra el Espíritu Santo. ¿Alguna duda? Hermano, pero entonces eso solo aplicaría para los que son papas, ¿cierto? Porque hoy Aplica para los papas, sí en la señora. escuela sabática con el hermano Víctor San Vicente, yo hice la pregunta y le pregunté que si, qué pasaba en general con los otros sacerdotes, o sea, con los sacerdotes de la Iglesia Católica que no tienen conocimiento. Usted sabe que hay países que es de tradición que de pronto un hijo se meta sacerdote.
son como que familias de hecho y que de pronto son familias que no tienen este conocimiento de la verdad. Y él me decía que no, que dentro de la iglesia católica muchos serán justos, a pesar que estaban ahí, o sea, que no conocieron la verdad, entonces pueden que eso lleguen a pecar, pero que no son capaces, sería entonces la Vea, mi apreciada hermana. Por eso es que de pronto a veces a mí me gusta tener una especie de estudios serios con diferentes hermanos, a veces que tengamos opiniones diferentes. ¿Listo? Porque cada uno va a presentar su argumento y puede presentar un argumento inclusive hasta bíblico. Pero déjeme decirle algo importante, mi apreciada hermana, para que lo aprendamos desde ya. Todo lo que no esté relacionado con el santuario es una dudosa revelación, es un dudoso comentario, es un dudoso estudio. Oye, interesante detalle. Entonces, si nosotros miramos desde ese punto de vista, hay un poco de comentarios que no están relacionados con el santuario. Entonces, yo lo tengo que poner en duda y tengo que revisarlo. Y tengo que volver a estudiar de pronto. ¿Sí ve? Entonces, esas partes que usted me está mencionando de diferentes hermanos, no hay problema, porque hay hermanos que tienen versiones diferentes. Le voy a dar un ejemplo. El pastor Esteban Bora al principio creía que los 144,000 eran simbólicos. Y tenemos nosotros a Alberto Treyer, que es un especialista con un doctorado en el santuario en la iglesia. ¿Sí ve? Y él dice que son literales. Entonces, ¿qué hago? ¿A quién le creo? ¿Le creo a Bora o le creo a Alberto Treyer, que ambos son estudiosos de las profecías? Ahora, si nosotros nos colocamos en esta posición y yo escucho a Esteban Bor que dice que los 144,000 son simbólicos y Alberto Treyer, que tiene más estudio que Bor, dice en ese momento que son literales, ¿para dónde cojo yo? ¿En qué opinión cojo yo? ¿O para dónde cogemos nosotros? Porque hay dos opiniones diferentes. Y eso está sucediendo en la iglesia. En la iglesia tenemos los 144,000 y para muchos, inclusive pastores estudiosos de las Sagradas Escrituras, los toman simbólicos y otros los toman literales. Entonces, ¿en qué corriente voy yo? ¿Para dónde voy? A mí me toca revisar nuevamente la evidencia. ¿Quién? La evidencia de Bor, y me toca revisar la evidencia de Treyer. Y mirad porque ambos lo muestran con la Biblia. Mire que Bor muestra 244,000 simbólicos con la Biblia. Y Alberto Treyer muestra los 144,000 literales con la Biblia. ¿Qué hacemos ahí ahora? ¿Para dónde más cogemos? Si ambos lo están mostrando con la Biblia. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? En esa posición me he encontrado desde hace años y a mí me ha tocado que revisar la evidencia, revisar lo que dice Bor, revisar lo que dice Alberto Treyer, revisar la escritura y encontrar el equilibrio. Y déjeme decirle que para honra y gloria de Dios, tenemos el estudio completo de los 144,000, completico y con la definición precisa en el nivel bíblico y en el nivel del santuario. Perdónenme, hermanos, pero es que antes de ustedes estaba en otra conferencia. También 2 horas y media de conferencia. Descansé 10 minuticos y empecé con ustedes también. Entonces, a veces, y estoy tomando agua. Discúlpenme. Listo, mis apreciados hermanos. Entonces, déjenme a la pregunta de mi hermana en ese sentido. El hermano Víctor San Vincent está bien, lo admiro, su ministerio que está realizando, la familia San Vincent, juntamente con Joseph San Vincent, con Alexis Bosch, bueno, toda la familia San Vincent que están ahí. Y qué ministerio tan bonito que desempeñan ellos. Me parece fabuloso. Excelente. He podido hablar de pronto con Joseph San Vincent así, a la ligera, no profundamente, pero ellos están pendientes de mis artículos. Porque déjeme decirle que para honra y gloria de Dios en el mundo entero, Dios me ha dado la oportunidad de ser el pionero de la hora undécima. ¿Sí?
Y no sé si usted conozcan al hermano Ervin Cruz, que hace rato no publica, ¿sí ve? O si han tenido conocimiento de él. Ese es otro miembro de la hora undécima. Ahora déjeme mencionarle algo importante de esto. Nosotros, para honra y gloria de Dios, empezamos a sacar la parte de fechas que no se conocía en el mundo y hoy, por ejemplo, ya se conoce el 2027. ¿Y desde cuándo empezó a salir eso? Desde el año 2015. Es más, yo estaba haciendo mi ministerio y ni siquiera yo sabía que pertenecía al grupo de la hora undécima. Es más, ni siquiera sabía en ese momento que Dios me había elegido en ese momento para un ministerio de estos. Y Dios me lo confirmó en una revelación, efectuada apenas el 9 de agosto del año 2019, que pasó. ¿Sí ve? Confirmándome, dándome unas evidencias serias del 2015 que ni siquiera están en el comentario bíblico adventista con referencia a los obreros de la hora undécima. Que si ni siquiera los va a encontrar usted en el juicio de los vivos a nivel de fechas. Y nosotros hemos tenido las fechas y todas las fechas, déjenme decirle, mis apreciados hermanos, desde el 2015 hasta la segunda venida de Cristo están en la parte del santuario. Por lo tanto, si alguien viene a decirnos en este momento, miren, es que el COVID-19 es una de las plagas, ¿sí ve? Y el COVID-19 apareció el día 18 de abril, ¿sí ve? Y yo lo meto dentro de un contexto bíblico, entonces yo miro la fecha, 18 de abril, ¿en qué fecha el santuario me coordina eso? Ninguna fecha. Entonces esto es una profecía de interpretación privada en este momento que no tiene un sustento de orden del santuario. Y todo lo que vemos desde el 2015 hasta que Cristo venga debe estar basado en el santuario. La ley dominical debe salir en una fecha del santuario. ¿Se ve? Porque ahí comienza el ministerio final de Cristo y de Satanás. Ambos recorren el santuario. Por lo tanto, está basado en fechas. El decreto de muerte debe salir en una fecha del santuario. La lluvia tardía debe darse en una fecha del santuario. ¿Y cómo se comprueba y cómo de pronto no eludiendo a lo que dice el Espíritu Profecía? Que nadie debe colocarle fechas o nadie sabe la fecha del derramamiento de la lluvia tardía, del zarandeo o del fin del tiempo de gracia. Eso sería en el tiempo de pronto para ella que no le fue revelado. Ahorita para los obreros de la hora undécima sí tenemos esa luz a base del santuario, porque nosotros somos los últimos portadores de la luz completa y final del santuario. Por lo tanto, antes no estaba revelada en ese sentido, ahora sí está revelada. ¿En dónde? Fechas del santuario. Bueno, Usted llega con... Sí. Hermanito, vamos a programar, ¿no? Si es la voluntad de Dios, de repente preguntarle si tiene tiempito mañana para continuar con el estudio, porque no hemos quedado, ¿no? En el libro del Cordero, despedir el sábado y preguntarle si mañana podría continuar con la conferencia, y sería muy bonito que nos dé una conferencia acerca de los 144,000, si es la voluntad de Dios. Bueno, entonces podemos tener los 144,000 mañana. Mañana. Con la ayuda de Dios. Amén. Listo. Entonces, bueno, entonces despidamos el Shabbat. Perfecto. A ver, vamos a, hermanos, vamos a cantar el himno por todos. Déjenme compartir la pantalla. Y vamos a cantar el himno 550, Día Santo del Señor. ¿Nadie quiere ir? Día santo del Señor, Mírenlo como rompen. ¿Lo está mirando? In this day my knees I
jueces del tribunal, de maldades sanará, de cuidado perdonará. Por esa adoración, con Jesús se comunión. Con esa adoración, con Jesús se comunión. Oh, perdónanos, Señor, el mal uso de tu honor, los preceptos de tu ley, lava nuestro corazón. Esto sábado, Señor, sello santo de tu amor. Esto sábado, Señor, sello santo de tu amor. La mesa de él, las dos mesitas, el Muy bien, hermano Mario nos va a despedir con la oración. Mario, ¿sí? No te escuchamos. Bien. Hermana Carolina, para que nos dirija con la oración final, por favor. Listo, hermano. Amado Padre y buen Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor te damos por este sábado que termina, pero esta nueva semana que empieza en tu amor. Gracias Señor porque nos permites reunirnos como hermanos, porque nos permites buscar tu nombre, tu verdad, tu luz. Gracias Padre porque en medio de todos nos debemos sentir privilegiados que nos has escogido para escuchar tu verdad. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados, por nuestras fallas. Permite que cada uno de los nombres de los que estamos aquí reunidos permanezcan en el libro de la vida del Cordero, Señor. Amén. No te apartes de nosotros y clamamos a ti la bendición para cada uno de nuestros hermanos, cada uno de los hogares aquí representados. Que sea de gran bendición tu palabra, en especial del hermano Yasser, que nos da de su conocimiento. Bendícelo a él, a su familia, a su esposa, guárdalo, Señor. Permite que tu luz llegue y penetre con nosotros por siempre hasta la eternidad, Padre mío. Te lo pedimos, mi buen Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. 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 Bueno, Hermana, feliz semana para todos mis hermanos y mis hermanas. Feliz semana. Hermano, me responde mañana. Listo. Entonces, Hermano, mañana ¿a qué hora es la reunión? Entonces yo creo que mañana a las 4 de la tarde está bien, ¿cierto? O 5. a ver, hermanos, ¿qué dicen? ¿Les parece bien a las 4 de la tarde o a las 5 de la tarde? A las 5. A las 5. Listo. Entonces a las 5 de la tarde. Entonces para mañana, apreciados hermanos, ustedes vayan buscando en el Espíritu de Profecía lo referente a los 144,000 y ténganlo por ahí subrayado para que podamos leer algunas partes de los 144,000 dentro del Espíritu de Profecía. ¿Listo? Listo, hermano. Bueno, entonces para mañana, con la ayuda de Dios, los 144,000. ¿Listo? Sí, hermano, Aquí, voy a mandar el link quedó pendiente aquí unas cositas, pero bueno, ahí avanzamos. Aunque sea poco a poco vamos avanzando. ¿Listo? Perfecto. Mañana vamos a mandar el link en la página del grupo de WhatsApp, el dibujo de los 144,000. Mañana a las 5 de la tarde, entonces todos estamos invitados para la conferencia acerca de los 144,000. Listo, mi hermano. Es 5 de la tarde mañana para estar comprometidos. ¿Listo? ¿Listos?